Hola a todos. Bueno, como bien saben, me dedico a la enseñanza de inglés como segunda lengua. Y hace aproximadamente un año y medio, si no es que un poquito más, les había comentado por Facebook, o sea, por este medio, que iba a hacer una serie de videos a manera, no de tutoriales, pero de pequeñas lecciones para aquellos que han tenido el objetivo de aprender inglés y que ya sea por trabajo, por, no sé, tiempo, familia o incluso por cuestiones económicas no han podido, eh, pues supongo que esto debe ser una ayuda para quienes se encuentren en esa situación. O tal vez lo has intentado y los maestros que has tenido pues no son los que quizás tú desearías haber tenido, ¿no? Porque sí hay muchos maestros que realmente dejan mucho que desear. En fin, ese no es el tema del video. El tema es The Simple Present. Este video o el contenido de este video es muy básico. Si tú posees un nivel superior al A1, pues entonces te invito a que hagas fila o que te esperes para cuando suba videos con lecciones de niveles más avanzados. De hecho, sería una buena idea si en los comentarios tú eres una persona que ya es más avanzada y siempre ha tenido dudas del por qué hay que hacer determinada situación en un tema gramatical, lo usas y demás, pero no sabes cómo o no le entiendes a tu maestro, qué sé yo, pues me lo puedes dejar y si hay tiempo y suficiente gente que coincida con el tema que tú quieres ver, bueno, pues quizás puedo hacer un videito también, ¿sale? Este es el primero, entonces quisiera que me hicieran comentarios constructivos, que puedo quitar, que puedo agregar. Pero bueno, en fin, voy a mantenerlo lo más corto posible para que tampoco sea muy tedioso estar escuchando mi voz por tanto tiempo. Ok, so, the simple present. ¿Cuándo lo usamos? ¿Cómo lo usamos? Lo usamos para hablar de cosas o situaciones que son generalmente verdad. En mi caso, me gusta la pizza o como pizza los fines de semana. Eso es algo que generalmente es verdad para mí. Ustedes pueden decir, por ejemplo, me gusta el rock, no me gusta la escuela, cualquier cosa que aplique para ustedes. Para hablar de rutinas o hábitos, por ejemplo, trabajo de lunes a viernes o voy al gimnasio por las tardes. Eso es verdad para mí. Tú puedes decir, me cepillo los dientes en la mañana, saco a pasear al perro a las 8, qué sé yo. La conjugación verbal del simple present representa dificultad para algunas personas. Principalmente yo diría porque terminan en S, la gran mayoría. Entonces eso hace conflicto porque para nosotros la S representa plural en muchos casos. En la gran mayoría de los casos, una S al final de una palabra representa plural. En inglés, en la conjugación del simple present, por el contrario, es singular y no le agrega un significado adicional al verbo que estamos usando. Simplemente coincide su conjugación con el pronombre o sujeto que estamos usando. ¿Okay? So, existen tres terminaciones para los verbos en simple present. Estas terminaciones se aplican para enunciados afirmativos con los pronombres he, she, it. Los demás pronombres no tienen terminaciones especiales. Con los demás pronombres me refiero a I, you, we y they. El segundo punto es enunciados negativos y preguntas con he, she, it, para lo cual usamos el auxiliar does, afirmativo o pregunta, y doesn't negativo y en algunos casos también pregunta. Doesn't es la contracción de does not. En estos dos casos no se van a usar las terminaciones que mencionamos en el primer punto. Y estos auxiliares se usan con todos los verbos excepto con el verbo be y los verbos modales. De los verbos modales ni siquiera se tienen que preocupar, eso es tema mucho a futuro. ¿Sale? Y estamos hablando únicamente de simple present por el momento, que lo cual es para nosotros el presente simple o nada más el presente. Ejemplos y reglas para el primer punto, enunciados afirmativos con he, she, it.
A la gran mayoría de los verbos les vamos a agregar una S al final, que es lo que les comentaba. No se vuelve plural. Simplemente es la conjugación que corresponde para he, she, it. Por ejemplo, he works in the morning. Él trabaja en la mañana. She works in the morning. Ella trabaja por la mañana. A los verbos terminados en CH, SH, S, X y Z, hablo de la forma base del verbo, se le va a agregar la terminación IS. Por ejemplo, el verbo watch, conjugado para she, se vuelve watches. She watches TV at night. O puede ser he watches TV at night. Para los verbos que terminan en una consonante EY, se les cambia la Y por latina y se agrega ES igual que en el punto anterior. Por ejemplo, la forma base del verbo study tiene la consonante D y una Y aquí, la cual ya cambié por I latina y agregué la terminación correspondiente. Y nos queda he studies English o she studies English. ¿Ok? Si voy muy rápido, puedes pausar el video, puedes tomar notas si tienes un cuaderno, un blog de notas, en Word, qué sé yo. No te preocupes. Y el video va a estar ahí, siempre y cuando tengas acceso a internet, puedes regresar a verlo y a verlo y a verlo, regresarlo, ponerle pausa, etc. Ahora, he se refiere siempre a un hombre y en algunos casos un animal. Bueno, no en algunos casos, siempre y cuando sea un hombre, un macho de lo que se habla, vamos a usar he. En muchos casos, como estos ejemplos que puse aquí, coinciden con el sustantivo en español en género. Por ejemplo, my father, my son, my brother, entre otros. Y she se refiere siempre a una mujer o hembra. Más adelante vemos esto. No en este video, más adelante. Estos tres también coinciden con el género de los sustantivos en español, de su equivalente en español. Por ejemplo, my mother, my daughter, que es mi hija, my sister, entre otros. Hay unos que no son tan obvios y que necesitamos un contexto o saber de qué nos está hablando la otra persona. He o she. Estamos hablando de he o she. Por ejemplo, my teacher. En español tenemos un masculino y un femenino para este sustantivo. My friend, igual. My coworker, mi compañero de trabajo, igual. My dog, que es de lo que les hablaba, macho, hembra, hablando de animales, también podemos usar he o she. Tenemos que recordar que el género biológico no siempre va a coincidir con el género gramatical. ¿Okay? Existen también sustantivos singulares, los cuales representan un conjunto. Esto en inglés se le llama collective nouns o sustantivos colectivos. Por ejemplo, my family, my team, pueden decir my group, my class, hablando de la gente en su clase, y dichos sustantivos toman un verbo en singular. Por ejemplo, my family is nice. El verbo is lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, es el verbo be en singular. Las reglas del segundo punto, enunciados negativos y preguntas con he, she, it en simple present. Para hacer una negación anteponemos el auxiliar doesn't al verbo, el cual no va a llevar terminación. ¿Por qué? Porque ya usé el auxiliar. En afirmativo, como dije, lleva una terminación. En negativo lleva un auxiliar, y el verbo en su forma base. Por ejemplo, he doesn't work in the morning. She doesn't watch TV at night. Work y watch están en su forma base, ya que fueron modificados por este verbo auxiliar. Para formular preguntas, lo único que tenemos que hacer es invertir el orden del auxiliar y el sujeto. Por ejemplo, does he work in the morning? Does she watch TV at night? Si vemos en estos dos casos, o bueno, todos los casos, cuando empecemos con un auxiliar, el verbo va a ir en su forma base, ya no lleva terminación de la que hablamos anteriormente. ¿Por qué? Insisto, lleva su auxiliar aquí. A este tipo de preguntas se le conoce como yes no questions, ya que la única forma de responder estas es sí o no.
¿Trabaja o no trabaja en la mañana? Does he work in the morning? Yes, he does. No, he doesn't. Does she watch TV at night? Yes, she does. No, she doesn't. Así de sencillo. Para nosotros, esto lo interpretamos como sí, sí lo hace, no, no lo hace. Tenemos que practicar el entender y no el traducir. Si tú estás traduciendo, te vas a causar un mal porque te vas a crear esa costumbre y el proceso de comunicación se va a ver interrumpido muchas veces por el tiempo en que te toma traducir lo que te dicen y después traducir lo que vas a responder. Entonces no busques una traducción, busca una equivalencia. Es mucho más sencillo que lo hagas de esa forma. Ahora, existe otro tipo de preguntas. Como les dije, esta se llama Yes, No Questions porque estas son las únicas dos respuestas que podemos dar para este tipo de preguntas. El otro tipo de preguntas se le conoce como Information Questions. Sigue exactamente la misma estructura que las Yes, No Questions, excepto que a esta le vamos a poner una Question Word o WH Word, como sea que lo conozcas. Algunas Question Words son What, When, Where, Why, etc. Algunos ejemplos. When does he work? Where does she watch TV? Y estas preguntas se responden con un enunciado. Los enunciados los vimos en el primer punto, entonces puedes pausar el video, regresar y tomar las notas que consideres pertinentes. Si te fijas, los verbos siguen estando en su forma base porque existe un auxiliar. Entonces ya no necesitan llevar una terminación. Un error extremadamente común es agregar el auxiliar y además ponerle la terminación aquí. Eso es totalmente incorrecto. A diferencia del mexicano o del latinoamericano, que es muy horrenda persona y te corrige por el simple hecho de sentir superior, en Estados Unidos quizás si vas y cometes ese error o en cualquier otro país donde se hable el inglés, no te van a corregir y te entienden, pero es muy importante que desde ahorita aprendas a que no puedes hacerlo, porque es gramaticalmente incorrecto. ¿Okay? El verbo ser o estar en inglés tiene una sola forma. ¿Sí? Nosotros tenemos dos verbos. Ellos tienen uno solo. Es el verbo be o to be, como muchos lo conocen, y el primer verbo que se aprende en un curso de inglés. Casi siempre se empieza por ahí. Este verbo también tiene una forma singular y una plural. Para he, she, it, la forma es is, afirmativo, isn't, negativo. Y para I, you, we y they, are para afirmativo, aren't para negativo. Con el verbo be ya no quise profundizar tanto para mantener la duración del video muy corta o lo más corto posible. Pero aquí pues les puse qué función está cumpliendo cada una. Para formular preguntas, para formular enunciados negativos y afirmativos, básicamente todas las estructuras se pueden repetir. Así que puedes regresar al principio de la presentación del video y va a tener mucho más sentido si estos ejemplos no lo tienen. Por ejemplo, she is my friend. Esto es una afirmación. She isn't my friend. Esto es un enunciado negativo. Is she my friend? Este es un yes, no questions. Entonces puedes decir yes, she is, no, she isn't. Si quisieras hacer la information question, antes de is, vas a poner el question word que aplique para esta pregunta. My family is nice. Afirmación. My family isn't nice. Negación. Is my family nice? Yes, no question. O pregunta nada más. Y lo mismo con los demás, excepto que el último ejemplo es plural. Si se fijan, este es is. Isn't, isn't, isn't. Entonces estas son singulares. Esta última, my teachers are strict. Afirmación. My teachers aren't strict. Negación. Y are my teachers strict? Pregunta. Insisto, puedes pausar el video y regresar, ya que esto se supone que sea muy rápido. Pero tienes la ventaja de pausar, tomar notas, regresar, repetirlo n cantidad de veces. ¿Sale? Now you do it. En los comentarios del video me gustaría que escribieras 2 enunciados afirmativos, 2 negativos, 2 yes, no questions y 2 information questions. Si cometes un error está perfecto, porque de eso se trata el tomar clases, de eso se trata el aprender algo nuevo.
Si no estás seguro de algo, comete errores para que alguien vea que cometiste errores y te ayude a esclarecer, a corregir esos errores. Si estás actualmente tomando una clase de inglés, no seas de las personas que les da vergüenza preguntar. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y esa es la forma en la que aprendes. Entonces, sácale provecho a tu inversión. Si necesitas detener al maestro, hazlo, aunque te haga cara, aunque tus compañeros también hagan gestos, etcétera. Todos tenemos diferentes capacidades de aprendizaje, aprendemos de diferentes formas, unos más rápido, otros más lento. Entonces no tienes por qué sentirte mal, ¿sale? Siempre tienes que tener esa confianza y eso es lo que te va a ayudar a mejorar en el idioma, ya sea inglés, ya sea francés, el que tú decidas estudiar. Es un consejo que te doy en general si eres un estudiante de idiomas. Entonces, sus comentarios son muy bien recibidos, críticas constructivas, ¿qué le quito, qué le pongo? Está bien así como presentación. Bueno, pues es todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, además de sus ejemplos, me los ponen todo en un mismo comentario y ya individualmente les contesto en sus comentarios, ¿sí? Para mantener también cierto orden y no confundirme entre que pongan 3 o 4 comentarios seguidos o uno después de 2 de otra persona, qué sé yo. Espero que todo esto tenga sentido, porque para mí lo tiene. Entonces es la primera vez, como les comenté, que hago un video de esta naturaleza. Y qué padre, si tiene suficiente audiencia, pues continuamos de aquí con el siguiente tema, con las preguntas que lleguen a surgir. Hago otro pequeño videíto. Si tienes alguna duda con otro tema, pues puedes también comentar. Si existe audiencia para ese tema, pues también hago otro pequeño video, aprovechando que por las tardes tengo un poquito de tiempo libre. Y ahora sí es todo, chicos. Recuerden que doy clases particulares y viene el verano, entonces algunos de ustedes quizás necesiten apoyo para sus clases ahorita en la universidad, en la prepa. Y bueno, yo puedo ser ese maestro que están buscando. Sale, cuídense, que estén muy bien. Chao.